Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects. Soy Gabriel Sánchez y vamos a ver hoy cómo hacer un recorrido por un mapa en el que se va a ir dibujando el trazado de este recorrido, y vamos a hacerlo en 3D para darle un poquito de escorzo a la cámara y que no sea una imagen excesivamente plana. Lo que vamos a aprender a hacer es esto. Ahí vemos un punto rojo que, que va señalizando el lugar por el que vamos pasando. Se dibuja el trazo. Vamos a dejarlo ahí parado para verlo. Se dibuja todo el trazado del recorrido que está haciendo por las calles de Madrid. Esto es un mapa de Madrid. Y en este tutorial pues vamos a aprender varias cosas. Vamos a aprender cómo convertir máscaras o trazados de máscaras en trazados de movimiento. Vamos a aprender a hacer un bucle de animación para hacer este aro que emite este punto de señalización. Vamos a aprender a hacer un seguimiento con la cámara. En fin, varias técnicas que espero os resulten interesantes. Y sin más, vamos a empezar ya. Yo voy a empezar desde cero y lo primero que voy a hacer, voy a quitar de aquí estas composiciones. Voy a dejarla al final nada más por si acaso para tenerla ahí como referencia. Y lo primero que voy a hacer va a ser una nueva composición con esta foto que la he descargado de internet, pero en la descripción os voy a dejar el enlace del que la podéis descargar, ¿vale? Esta foto, como veis, tiene un formato vertical. Está en 2000 por 3265 píxeles con el píxel cuadrado. Y como está en vertical, no voy a crear la composición arrastrándola al icono de nueva composición, porque me haría una composición vertical también, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser crear una composición manualmente y le voy a dar las dimensiones en horizontal, ¿vale? Así que me voy a venir a composición, nueva composición, le voy a poner las dimensiones en horizontal, 3265 por 2000. 15 segundos de longitud está bien. Vamos a darle a aceptar. Aquí la tenemos y ahora vamos a meter la foto dentro. Lógicamente, como la foto es vertical, ahora mismo pues no nos encaja en la pantalla de nuestra composición, y lo que vamos a hacer entonces va a ser rotarla. Vamos a pulsar la letra R para sacar la rotación y le vamos a dar 90 grados. Ya la tenemos ahí. Ahora esta foto la vamos a precomponer. La vamos a precomponer porque os voy a explicar un poquito brevemente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una máscara que va a ir haciendo el recorrido por el trazado que nosotros queramos, y luego esa máscara la vamos a copiar y la vamos a pegar como un trazado de movimiento, porque esta es una de las cosas alucinantes que tiene After Effects, y es que podemos convertir máscaras en trazados de movimiento o trazados de movimiento en máscaras, y esto pues imaginaos las posibilidades que tiene. Entonces, para poder hacer esto necesito precomponer la foto, puesto que si yo hago la máscara por aquí, después la copio y la pego en otra composición, la máscara no va a ir en horizontal, va a ir en vertical, que es como está la foto original, en vertical, ¿vale? Porque las máscaras se copian sin transformaciones. Las máscaras se generan siempre en función de la imagen original, y cuando copiamos una máscara y la pegamos, si esa imagen original la hemos rectificado, cualquiera de sus propiedades de transformación, la máscara no las va a coger,
¿de acuerdo? Entonces por eso necesitamos precomponer primero este plano. Así que vamos a darle con el botón derecho, precomponer, y le vamos a decir que transfiera todos los atributos a la nueva composición. ¿Vale? A esta le vamos a llamar mapa girado, aceptar. Aquí la tenemos ya. Esta composición no le hemos dado nombre, vamos a ponerle un nombre, enter para cambiar el nombre, y le ponemos, por ejemplo, mapa con trazado. Y de momento aquí nos vamos a quedar, porque lo que tenemos que hacer ahora es ese puntito rojo que hemos visto antes, este puntito rojo que va emitiendo como una especie de onda señalizadora, ¿vale? Y debemos primero hacer el puntito rojo, ¿vale? Así que para hacer ese puntito voy a crear una nueva composición, la voy a hacer de 150 por 150 píxeles. Creo que con eso va a ser suficiente. En esta composición lo que voy a crear ahora es una nueva capa de formas. Lo podemos hacer con una capa de formas, lo podemos hacer con un sólido. Yo voy a trabajar con una capa de formas porque normalmente suelen tener más opciones que un simple sólido, y aunque de momento no creo que utilice ninguna otra opción, pero bueno, si después más adelante me apetece hacer alguna gracia con ella, pues siendo una capa de formas tengo más posibilidades que con un sólido. Así que voy a seleccionar la herramienta de elipse, voy a poner aquí los márgenes seguros para ver dónde está el centro, y lo que voy a hacer es crear esa capa de formas desde el centro de la composición. Voy a pinchar y pulsando control y mayúsculas voy a conseguir hacer el círculo partiendo de ese centro. Lo voy a dejar, digamos, por ahí. Ahora lo que voy a hacer es voy a duplicar la capa, control D, o desde editar duplicar, y en esta capa de formas voy a hacer una máscara en el duplicado. Voy a seleccionar de nuevo la herramienta de elipse y me voy a venir a las opciones de creación de máscaras. Voy a hacer la misma operación, me voy a venir de nuevo al centro, voy a pulsar y ahora control y mayúsculas, voy a hacer una máscara aproximadamente por ahí. Para que veáis lo que va a ocurrir voy a quitar la capa de formas de abajo de momento. Fijaros que ahora la máscara lo que ha hecho ha sido recortar ese círculo. Lo que me interesa es hacer el anillo, por lo tanto voy a poner la máscara en el modo restar. Ya tenemos ahí el anillo. ¿Vale? Entonces por un lado esta capa de formas es el anillo y esta es el punto. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es animar la escala de este anillo. Para ello pulso en la capa, pulsamos la letra S para la escala y aquí vamos a poner un par de fotogramas clave. Vamos a activar la animación pulsando el micrómetro y digamos que en un segundo, 0100, el anillo va a estar más grande, va a estar pues digamos que así. Vamos a intentar no salirnos de la composición porque si no luego se cortará. Bueno, pues esto es lo que va a hacer el anillo. Vamos a hacer lo mismo con la opacidad, así que mantengo pulsado la tecla en mayúsculas para que no se me vaya la escala y pulso para sacar la opacidad la T de Transparency. Bien, pues le vamos a poner también un fotograma clave ahí. Ahí la opacidad está al 100%. Nos vamos a ir al siguiente fotograma clave en el que hemos animado la escala. Podemos hacerlo bien con este botón o bien con la letra K. Con la letra K nos vamos al siguiente fotograma clave, con la J nos iríamos al anterior, y en este fotograma clave la opacidad va a estar al 0. ¿Vale? De momento pues tenemos esta animación, ¿vale? Tenemos pues ese anillo señalizador, ahí ya. Y lo que vamos a hacer, vamos a renombrar la composición, vamos a llamarla punto rojo.
Nos vamos a volver a nuestro mapa con el trazado y lo que vamos a hacer ahora va a ser la máscara. Vamos a hacer ese recorrido que queremos que haga ese puntito rojo que hemos generado y que de momento tenemos ahí guardado. Y para ello vamos a crear una máscara en esta imagen, en esta precomposición. Vamos a seleccionar la herramienta de la pluma. Como veis el atajo de teclado es la G. Y vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver por dónde vamos a hacer ese trazado. Digamos que vamos a venir, por ejemplo, pues desde aquí, desde este metro, que es el metro de Tetuán, por lo que veo. Voy a poner un primer punto de máscara y lo que voy a hacer es ir haciendo el recorrido que vamos a hacer. Digamos que nos venimos hasta aquí. De aquí nos bajamos ahora por ejemplo, Raimundo Fernández Villaverde, ahí, hasta Modesto Lafuente. Después vamos a subir por José Abascal, por ejemplo, hasta Bravo Murillo. Por Bravo Murillo vamos a continuar, Glorieta de Quevedo. Aquí vamos a hacer un recorrido por una zona castiza de Madrid. Nos venimos, por ejemplo, aquí hasta la calle Sagasta, la Glorieta de Bilbao. Nos bajamos, por ejemplo, a Alonso Martínez. En fin, esto ya vosotros vais haciendo. Vamos a pasar por la calle Génova. Después nos vamos a venir aquí a esta plaza. Nos vamos a meter el paseo de Recoletos y digamos que vamos a venir, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Hasta este punto. Bien, pues ahí tenemos ya todo nuestro recorrido. Ahí tenemos esa máscara que hemos creado. Vamos a darle aquí a ajustar. Ahí tenemos todo el recorrido con esa máscara que ahora mismo está configurada con el color en verde, ¿vale? Para poderla distinguir de todas las demás líneas amarillas, azules y eso que hay por ahí. Si queréis cambiarle el color, no tenéis más que veniros aquí a este cuadradito y seleccionar el color que queréis que tenga la máscara, ¿vale? Bien, pues ahora mismo ya tenemos la máscara creada y lo que vamos a hacer es traernos aquí el puntito rojo. Vamos a pinchar en la composición que hemos hecho del punto con su animación, que por cierto se nos ha olvidado hacer una cosa. Hemos hecho los dos primeros fotogramas clave, pero luego no pasa nada. Aquí tenemos que hacer un bucle para que este círculo señalizador esté repitiéndose continuamente. Para ello lo vamos a hacer con una expresión muy simple. Para añadir la expresión vamos a pulsar Alt en el teclado y vamos a pulsar en el cronómetro de la escala y de la opacidad porque vamos a hacer el bucle en los dos. Así que primero vamos con la escala, pulsamos Alt, ya hemos añadido la expresión, ahora nos venimos aquí a este botoncito que es el menú de lenguaje de expresiones, nos vamos a Property, Loop Out, vamos a hacer lo mismo con la opacidad y ahora lo vamos a comprobar. Pulsamos Alt, lenguajes de expresión, Property, Loop Out, y ya lo tenemos y ahora tendríamos este loop continuo, ¿vale? Durante todo el tiempo que dure la composición. Podríamos copiar y pegar los fotogramas clave varias veces y también haríamos un loop. El problema es que si necesitamos modificar, por ejemplo, el tiempo en el que ocurre este loop o queremos modificar alguno de los parámetros, tendríamos que hacerlo en todos y cada uno de los fotogramas que hemos copiado. Mientras que de esta manera solo tenemos que hacer los cambios que queramos hacer en cualquiera de los dos fotogramas clave, ¿vale? Podemos retirarlos y el loop se va a repetir siempre de la misma forma, etcétera. Esta expresión pues tiene esa ventaja, que solamente trabajamos sobre dos fotogramas clave en lugar de trabajar sobre un montón de fotogramas clave copiados y pegados, y que si necesitamos hacer algún tipo de cambio vamos a tener que ir a cada uno de ellos, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el loop hecho. Nos vamos a ir a el mapa y lo que vamos a hacer va a ser traernos aquí el puntito rojo. Lo vamos a colocar por encima. Ahí. Aquí tenemos el punto rojo. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se nos vea. Ahí lo tenemos. Y aquí viene esta
función tan alucinante que os comentaba, que es convertir máscaras en trazados de movimiento, que es el caso de lo que vamos a hacer. Si me vengo a la máscara y no selecciono la máscara, cuidado, selecciono el trazado de la máscara, no la máscara, ¿vale? El trazado de la máscara, que es todos estos puntos que conforman este trazado, este recorrido. Lo copio con control C o editar copiar y me voy a venir al punto rojo, voy a sacar su parámetro de posición pulsando la P, selecciono la posición y ahí lo pego. Pegar, control V. Vale, fijaros que ahora mismo el punto rojo ya va por esa máscara. Fijaros cómo se mueve exactamente por los mismos puntos, por el mismo trazado que tiene la máscara. Lo que ocurre que lo hace en muy poco tiempo, en 2 segundos. Bien, fijaros, voy a deseleccionar todos estos puntitos, fotogramas clave, voy a hacer un poquito más grande la línea de tiempo para que los veáis, y fijaros que estos fotogramas clave que nos ha puesto son unos fotogramas clave que son del tipo desplazar en el tiempo. Fijaros cómo está seleccionado desplazarse en el tiempo. Eso significa que si yo ahora cojo, vamos a hacer la línea de tiempo más pequeña ahí, hasta los 15 segundos que dura, si yo cojo del último de ellos y estiro, fijaros que todos ellos se van reposicionando en el tiempo proporcionalmente, ¿vale? Y de hecho, fijaros que cada uno de los fotogramas clave se corresponden con un punto de la máscara, pero los pone en forma de desplazarse en el tiempo, puesto que de esta manera se consigue que el movimiento sea constante durante todo el recorrido. Fijaros que el punto va siempre a una velocidad constante, no tiene acelerones, no tiene parones. Tened en cuenta que entre estos dos puntos de la máscara, por ejemplo, aquí hay fotogramas clave que están más pegados, y aquí, si los fotogramas clave fueran normales, como este de aquí, pues aquí pegaría un acelerón. Y aquí de repente se ralentizaría un poco, y aquí un poco más, y luego aquí volvería a acelerarse. Sin embargo, los fotogramas clave del tipo desplazarse en el tiempo tienen esa cualidad, y es que se reposicionan en el tiempo para conseguir una velocidad constante y uniforme, ¿vale? Bien, entonces ahora mismo, como veis, ya tenemos el puntito moviéndose durante los 15 segundos por todo ese trazado que tenía la máscara. Vamos a dejarlo en el segundo 12, porque después me interesa que el puntito se quede ahí unos 3 segundos emitiendo esa onda. Vamos a buscarlo aquí. Vale, a mí ahora me interesa pues que este puntito se quede ahí emitiendo parado y se quede emitiendo la onda. Bien. Vamos a volver a dejar la composición en su sitio. Ahí la tenemos. Bien, yo esto lo he hecho con una máscara porque quiero enseñaros también un efecto que se llama el efecto trazo, que es un efecto que se utiliza mucho en After Effects, aunque también lo podría haber hecho con una capa de formas. Las capas de formas pueden ser figuras cerradas o pueden ser también trazados, simplemente. Y la forma de hacer esto con una máscara es aplicándole un efecto de trazo que lo que va a hacer va a ser dibujar todo ese trazado por el que pasa la máscara, con el color, el grosor, la velocidad, etcétera, etcétera, que nosotros queramos. Esto mismo lo podríamos haber hecho con una capa de formas. En lugar de crear una máscara, habríamos creado una capa de formas abierta, como si fuera una máscara igual, lo que pasa que es una capa de formas, y podríamos haber animado su trazado con una opción que tienen las capas de formas que se llama recortar trazados, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en otro tutorial. Ahora mismo me interesaba mostraros el efecto de trazo y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, para aplicar el efecto de trazo lo vamos a aplicar sobre la imagen del mapa, que es la que tiene la máscara, ¿vale? Así que me voy a venir a efecto, me voy a ir a generar y voy a buscar trazo abajo del todo. Ya lo tengo aplicado, ahora mismo de momento no lo vemos. Vamos a quitar la visibilidad de la máscara para que no nos moleste al ver el trazo, pulsando en este botón. Ahí tenemos el puntito, y ahora vamos a decirle
que el trazo tenga un color. Vamos a hacer esto un pelín más grande. Vamos a decirle que este trazo tenga el mismo color que el punto. Así que voy a coger el gotero y voy a pinchar ahí. Fijaros que ya se me ha dibujado el trazo. Ahora mismo está muy finito, pero lo puedo aumentar aumentando el tamaño del pincel. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Y ahora mismo fijaros que el circulito va a ir por ese trazo que se ha dibujado ya sobre nuestra máscara. Ahora necesitamos animar este trazo, porque no queremos que esté desde el comienzo dibujado ya completo. Y esto lo vamos a hacer con estos dos parámetros. En concreto con el fin. Fijaros que si yo muevo el fin, estoy moviendo el punto en el que se completa el trazo, ¿vale? Así es que me vengo al primer fotograma de la composición, me vengo con el fin a 0 y ahí coloco un primer fotograma clave activando la animación pulsando el cronómetro. Ahora me voy al último fotograma clave, que sería ese, y en ese le digo que el fin esté al 100. Y entonces, si os fijáis, ahora el puntito va a ir dibujando ese recorrido gracias al efecto de trazo que dibuja sobre las máscaras que tengamos puestas. De hecho, si tuviéramos más máscaras, en el efecto de trazo le podríamos decir que cogiera otra de las máscaras que tuviéramos en la capa. Bueno, pues ahora mismo ya tenemos hecho ese recorrido en un mapa muy grande. Ahora, para llegar a esto, pues ya tenemos que hacer otra serie de operaciones. La siguiente va a ser meter esta composición, que es una composición muy grande, 3265 por 2000, en una composición más pequeña para poder hacer el seguimiento con una cámara a este punto sin salirnos de los márgenes de la foto, ¿vale? Entonces, para ello voy a crear una nueva composición y esta composición la voy a hacer más pequeña. La voy a hacer, por ejemplo, PAL de V. PAL de 1 de V, pantalla ancha, píxeles cuadrados, 15 segundos de duración, igual que lo otro. Voy a decir aceptar y en esta composición voy a meter mi composición mapa con trazado. Entonces, lógicamente, esta composición es infinitamente más grande. ¿Vale? Fijaros por donde pasa la composición original y el tamaño que tiene la composición que tenemos en este momento. Lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto nulo. A mí normalmente me suele gustar utilizar objetos nulos cuando voy a hacer algún tipo de movimiento de cámara, porque emparentando la cámara a ese objeto nulo no me tengo que preocupar de un montón de parámetros de la cámara y simplemente me ocupo de los parámetros de posición del objeto nulo. Podríais emparentar directamente la cámara con el punto rojo, que como sabéis tiene un trazado de movimiento, ¿vale? Pero en principio yo os recomiendo hacerlo con un objeto nulo, así que vamos a hacer una nueva capa, un nuevo objeto nulo. Este nulo lo voy a llamar control de cámara y tanto el objeto nulo como el mapa los voy a poner en 3D pulsando en este botoncito. Si no tenéis estos definidores, veniros aquí a estos botones, a lo mejor lo tenéis así y no os aparece, pincháis ahí y ya os aparecen los definidores de capas de ajuste, motion blur, 3D. Ponemos las dos capas en 3D. Ahora lo que voy a hacer es que este objeto nulo lleve el mismo movimiento y por el mismo trazado que llevaba mi punto rojo. Así que me voy al mapa donde tengo la máscara, vamos a activar la visibilidad de la máscara, me voy a venir al trazado y voy a copiar el trazado, control C, me voy a venir a mi composición final y en la posición del objeto nulo, voy a sacar la posición con la P, voy a pegar
control V. Lo que vamos a hacer de nuevo es reposicionar los fotogramas clave para que se mueva exactamente a la misma velocidad el nulo que nuestro punto rojo en la composición esta, ¿vale? Y por tanto me voy a ir al segundo 12, porque esto ocurría en 12 fotogramas, perdón, en 12 segundos, como veis. Me voy a venir al segundo 12 en esta composición, 11, 24, 12, ahí estamos, y ahí voy a colocar ese final de la animación de ese objeto nulo. Si os fijáis, ahora hacemos la composición más grande y vamos a ver que ese objeto nulo, voy a ponerlo de otro color para que lo podamos apreciar bien. Vamos a poner, por ejemplo, un verde oscuro. Fijaros que ese objeto nulo va anclado a nuestro punto rojo todo el tiempo. Es decir, que está haciendo exactamente el mismo trayecto, la misma trayectoria de movimiento que nuestro punto rojo. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a crear una cámara, capa, nueva cámara. Con una cámara de un nodo va a ser suficiente y con el ajuste de 35 milímetros también. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar la entrada de ese punto nulo y en un punto en el que a nosotros más o menos nos guste, que podría ser un sitio que esté más o menos centrado en la composición, podría ser ahí, por ejemplo. En este punto vamos a emparentar la cámara al nulo. Cogemos el pick whip, que lo tenemos aquí en la columna de primario. Una vez más os digo, si no os aparece la columna de primario, acordaros de sacar todos estos definidores. Cogemos el pick whip y nos lo llevamos al nulo, control de cámara. De esa manera lo que ocurre ahora es esto, fijaros, ahora la cámara va siguiendo siempre al nulo. Vaya donde vaya ese nulo, la cámara se va con él. Como podéis comprobar. Entonces ahora ya no se trata más que de jugar con la cámara. Por ejemplo, vamos a abrir los parámetros de la cámara, vamos a irnos a las opciones de zoom, por ejemplo, podríamos hacer un zoom y trabajar con el zoom, aunque yo casi prefiero mover un poco la cámara. Me voy a venir a las opciones de posición y, por ejemplo, me voy a acercar en el eje Z, que sería lo mismo que hacer ese zoom, ¿vale? Lo que pasa que con el zoom, pues el resultado sería diferente en el caso de que yo tuviera activada la profundidad de campo, ¿vale? Bueno, eso ya son otros temas que ya tocaremos en otros tutoriales. Me voy a acercar un poquito más y ahora pues puedo o bien tocar la orientación o bien tocar la rotación en los distintos ejes para darle a esto otro aspecto. Por ejemplo, puedo tocar la rotación en X, ahora me tendría que bajar un poquito así en Y, me puedo acercar un poco en Z. Esto ya es ir jugando un poco con los parámetros, ¿vale? Nos podemos acercar todavía un poquito más. Y entonces, como veis, ahora ya tendríamos ahí una especie de escorzo que está mejor. Podríamos incluso ir añadiendo fotogramas clave. Pues vamos a poner, por ejemplo, vamos a activar todo. Como no sabemos lo que vamos a animar, pues vamos a activar todo, por ejemplo. Y digamos que a lo mejor pues queremos empezar así, y luego de repente aquí pues irnos acercando un poquito más a él. Y entonces pues lo mismo hacemos algo así. Lo mismo podemos también rotar así un poquito la cámara. La podemos rotar, en fin, esto ya es un poco algo personal, ¿vale? Podemos ir haciendo fotogramas clave como nosotros queramos. Pero bueno, en el caso nuestro, a mí lo que me interesa es que al llegar al punto en el que el puntito se para, pues estemos en una posición en la que pueda ver todo el recorrido. Así que en este punto pues voy a colocar otra posición de la cámara. Me voy a colocar un poco más
cercano a como sería la forma como lo teníamos al principio. Vamos a hacer así un poquito, ahí en el centro, nos vamos a alejar un poco más con Z, vamos a traerlo en X un poquito más para acá, vamos a seguir alejándonos en Z para poder ver un poco pues todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Y lo mismo pues lo podemos dejar así, ese podría ser el final. Y esta sería un poco la animación, no es exactamente igual que la que he hecho al principio en la demostración que os he hecho, pero en fin, esto es algo muy personal y cada uno la puede hacer un poco a su gusto. Así es como me ha salido a mí ahora. Y vamos a hacer un previo de RAM, a ver qué tal queda esto. Va a tardar un ratito, así que vuelvo enseguida. Bueno, pues ya tenemos nuestro previo de RAM. Vamos a hacer un play para ver cómo ha quedado. Bueno, veo que hay algún momento por aquí en el que nos salimos o se queda ahí demasiado abajo, ¿vale? Pues nada, en este punto que digamos que estamos aquí fuera, lo que podemos hacer es corregir un poquito. Y ahí ya estaría. En fin, como os digo, esto es una cosa que cada uno la puede personalizar un poco a su antojo. La técnica ya la tenéis. Esto lo podéis hacer en un mapa, lo podéis hacer... Si hubiéramos hecho en lugar de una máscara una capa de formas, podríamos haber hecho que esta línea, en lugar de ser una línea continua, pues fuera una línea de guiones, porque en las capas de formas podemos hacer que el trazado sea a base de guiones. En el efecto de trazo, aquí con el espaciado, podríamos hacerlo con el espaciado. Vamos a hacer aquí un poquito de zoom para comprobarlo. En el trazo, a ver si efectivamente, ¿veis? Lo que pasa que no serían guiones, serían puntitos, como podéis comprobar. Vamos a quitar la máscara. Serían puntitos, pero bueno, a lo mejor a alguien le gusta más que se dibuje así, en plan de puntitos. Y nada más. Eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y que os sea de gran utilidad. Nos vemos pronto. Un saludo.